Cordial saludo, queridos amigos. Vamos a seguir en el estudio El miedo a la libertad. Entramos en el segundo capítulo del libro que estamos analizando, que tiene un título que dice La emergencia del individuo y la ambigüedad de la libertad. La emergencia del individuo es que el hombre emerge como persona separada de la naturaleza. Y la ambigüedad de la libertad son las distintas interpretaciones que se le da a la libertad, porque son muy diferentes unas de otras. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Otros pueden pensar que la libertad es fumar marihuana, otros que irse de la casa, otros que montar bicicleta, correr, cantar, bailar. Entonces la ambigüedad de la libertad es lo que vamos a analizar en estos momentos. Entonces empieza la lectura. Antes de llegar a nuestro tema principal, el significado de la libertad para el hombre moderno y el porqué y el cómo de sus intentos de rehuirla. Antes de llegar a eso tenemos que discutir un concepto que quizás parezca un tanto alejado del problema actual. Sin embargo, el mismo constituye una premisa necesaria para la comprensión del análisis de la libertad dentro de la sociedad moderna. Me refiero al concepto según el cual la libertad caracteriza la existencia humana como tal, y el hecho de que además su significado varía de acuerdo con el grado de autoconciencia y su concepción de sí mismo como ser separado e independiente. Estamos hablando de la autoconciencia del hombre. La historia social del hombre se inició al emerger de un estado de unidad indiferenciada del mundo natural. O sea, el hombre no se diferenciaba del mundo natural, estaba como pegado. Pero entonces al tener autoconciencia va emergiendo y va adquiriendo conciencia de sí mismo, como de una entidad separada y distinta de la naturaleza y de los demás hombres que lo rodeaban. Sin embargo, esta autoconciencia siguió siendo muy oscura durante largos periodos de la historia. El individuo permanecía estrechamente ligado al mundo social y natural del cual había emergido, mientras tenía conciencia en sí mismo. Si bien parcialmente como de una entidad distinta, no dejaba al propio tiempo de sentirse parte del mundo circundante. El proceso por el cual el individuo se desprende de sus lazos originales, que podemos llamar proceso de individualización, parece haber alcanzado su mayor intensidad durante los siglos comprendidos entre la Reforma y nuestros tiempos. En la vida de un individuo encontramos el mismo proceso. Un niño nace cuando deja de formar un solo ser con su madre y se transforma en un ente biológico separado de ella. Sin embargo, si bien esta separación biológica es el principio de la existencia humana, el niño desde el punto de vista funcional permanece unido a su madre durante un periodo considerable. El individuo carece de libertad en la medida en que todavía no ha cortado enteramente el cordón umbilical que, hablando en sentido figurado, lo ata al mundo exterior. Pero esos lazos le otorgan a la vez la seguridad y el sentimiento de pertenecer a algo y de estar arraigado en alguna parte. Ya vimos lo que significa la separación, el estar solo y aislado. Estos vínculos que existen antes de que el proceso de individuación haya conducido a la emergencia completa del individuo podrían ser denominados vínculos primarios. Son orgánicos en el sentido de que forman parte del desarrollo humano normal y si bien implican una falta de individualidad, también otorgan al individuo seguridad y orientación. Son los vínculos que unen al niño con su madre, al miembro de una comunidad primitiva con su clan y con la naturaleza, o al hombre medieval con la iglesia y con su casta social.
Una vez alcanzada la etapa de completa individuación y cuando el individuo se halla libre de sus vínculos primarios, una nueva tarea se le presenta: orientarse y arraigarse en el mundo y encontrar la seguridad siguiendo caminos distintos de los que caracterizaban su existencia preindividualista. La libertad adquiere entonces un significado diferente del que poseía antes de alcanzar esa etapa de la evolución. Es necesario detenerse y aclarar estos conceptos discutiéndolos más concretamente en su conexión con el individuo y el desarrollo social. El cambio comparativamente repentino por el cual se pasa de la existencia prenatal a la humana y el corte del cordón umbilical marcan la independencia del recién nacido del cuerpo de la madre. Pero tal independencia es real tan solo en el sentido muy imperfecto de la separación de los dos cuerpos. En un sentido funcional, la criatura sigue formando parte de la madre. Es esta quien lo alimenta, lo lleva y lo cuida en todos los aspectos vitales. Lentamente el niño llega a considerar a la madre y a los objetos como entidades separados de él mismo. Un factor de este proceso lo constituye su desarrollo tanto nervioso como físico. En general, su actitud para apoderarse física y mentalmente de los objetos y dominarlos. A través de su propia actividad experimenta un mundo exterior a sí mismo. El proceso de individuación se refuerza luego por el de la educación. Este último proceso tiene como consecuencia un cierto número de privaciones y prohibiciones que cambian el papel de la madre en el de una persona guiada por fines distintos a los del niño y en conflicto con sus deseos, y a menudo en el de una persona hostil y peligrosa. Debería hacerse notar aquí que la frustración de los instintos per se no origina hostilidad. Es el ahogamiento de la expansión, la ruptura de los intentos de autoafirmación del niño, la hostilidad que deriva de los padres, más brevemente, la atmósfera de supresión, lo que crea en el niño el sentimiento de impotencia y la hostilidad que de éste dimana. Este antagonismo, que no constituye de ningún modo todo el proceso educativo, y si tan solo una parte del mismo, es un factor importante para ahondar la distinción entre el yo y el tú. Deben pasar unos meses luego del nacimiento antes que el niño llegue a reconocer a otra persona en su carácter de tal y sea capaz de reaccionar con una sonrisa, y deben pasar años antes de que el chico deje de confundirse a sí mismo con el universo. Hasta este momento sigue mostrando una especie particular de egocentrismo típico de los niños, un egocentrismo que no excluye la ternura y el interés hacia los otros, puesto que los otros no han sido todavía reconocidos como realmente separados de él mismo. Por la misma razón, en estos primeros años su dependencia de la autoridad posee un significado distinto del que adquiere el mismo hecho en época posterior. Los padres o la autoridad correspondiente no son todavía considerados como una entidad definitivamente separada. Integran el universo del niño y este universo sigue formando parte del niño mismo. La sumisión con respecto a los padres tiene por lo tanto una característica distinta La sumisión con respecto a los padres tiene por lo tanto una característica distinta del tipo de sumisión que existe una vez que dos individuos se han separado realmente uno del otro. R. Hughes, en su A Highway in Jamaica,
nos proporciona una penetrante descripción del repentino despertar de la conciencia de sí mismo en una niña de 10 años. Aquí hay un ejemplo como lo describe el despertar de esta niña de 10 añitos. Escuchen bien el relato. Y entonces le ocurrió a Emily un hecho de considerable importancia. Repentinamente se dio cuenta de quién era ella misma. Hay pocas razones para suponer el por qué. Ello no le ocurrió 5 años antes, o aún 5 años después, y no hay ninguna que explique el por qué debía ocurrir justamente esa tarde. Ella había estado jugando a la caza en un rincón en la proa cerca del cabestrante, en el cual había colgado un garfio a manera de aldaba, y ya cansada del juego se paseaba casi sin objeto hacia la popa, pensando vagamente en ciertas abejas y en una reina de las hadas, cuando de pronto una idea cruzó por su mente como un relámpago, que ella era ella. Se detuvo de golpe y comenzó a observar toda su persona en la medida en que caía bajo. El alcance de su vista. En la medida en que caía bajo el alcance de su vista, no era mucho lo que veía, excepto una perspectiva limitada de la parte delantera de su vestido y sus manos cuando las levantó para mirarlas, pero era lo suficiente para que ella se formara una idea del pequeño cuerpo que de pronto se le había aparecido como suyo. Comenzó a reírse en un tono burlesco. Bien, pensó realmente. Imagínate, precisamente tú, entre tanta gente, ir y dejarse agarrar así. Ahora ya no puedes salir de ello, es mucho tiempo, en mucho tiempo. Tendrás que ir hasta el fin, ser una chica, crecer y llegar a vieja antes de liberarte de esta extravagancia. Resuelta a evitar cualquier interrupción en este acontecimiento tan importante, empezó a trepar por el flechaste, camino de su brazal favorito. En el tope, sin embargo, cada vez que movía un brazo o una pierna, en esa acción tan simple, el hallar estos movimientos tan obedientes a su deseo la llenaba de renovada maravilla. La memoria le decía, por supuesto, que siempre había sido así anteriormente, pero antes ella no se había dado cuenta, jamás, de cuán sorprendente era todo ello. Una vez acomodada en su brazal, empezó a examinar la piel de sus trunos con extremo cuidado, pues era suya. Deslizó uno de sus hombros fuera del vestido y luego atisbar el interior de este para asegurarse de que ella era realmente una sola cosa, una cosa continua debajo de sus vestimentas. Lo encogió hasta tocarse la mejilla. El contacto de su cara con la parte cóncava, desnuda y tibia de su hombro la estremeció agradablemente, como si fuera la caricia de algún amigo afectuoso. Pero si la sensación venía de su mejilla o de su espalda, ¿quién era el acariciador y quién el acariciado? Esto ningún análisis podía decírselo. Una vez convencida plenamente del hecho asombroso de que ahora ella era Emily Bax Thornton, ¿por qué intercalaba el ahora? No lo sabía, puesto que por cierto no estaba imaginando ningún disparate acerca de transmigraciones como el haber sido antes algún otro. Empezó a considerar seriamente las consecuencias de este hecho. Hasta aquí termina este relato de la niña que va despertando a medida que va cogiendo conciencia de su cuerpo. Entonces, cuanto más crece el niño en la medida en que va cortando los vínculos primarios, tanto más tiende a buscar libertad e independencia. Pero el destino de tal búsqueda solo puede ser comprendido plenamente si nos damos cuenta del carácter dialéctico del proceso de la individualización creciente. Vamos a dejar hasta aquí y luego continuamos en otra entrega de estos videos. Muchas gracias.